El Imperio romano ofreció un terreno abonado para la expansión de las religiones orientales. La paz romana permitió durante 2 siglos la libre circulación de ideas y personas hasta donde llegaba su autoridad, y en todas partes los seres humanos, ricos y pobres, esperaban de la religión algo más que las ceremonias del culto oficial, en las que no creían ni siquiera quienes las celebraban. Frente a la religión olímpica, politeísta y los dioses caprichosos que jugaban con el destino de los hombres, en las religiones mistéricas de Oriente, los fieles formaban una comunidad y los nuevos adeptos penetraban en ella después de una iniciación que constaba de varias etapas y alcanzaba el punto culminante en el contacto personal con la divinidad. Lo que el creyente buscaba era la salvación, es decir, el modo de elevarse mediante el misterio por encima de lo terrenal, de superar la muerte, de asegurarse una vida eterna. La sociedad más cultivada conocía las ideas sobre la divinidad, la inmortalidad del alma y la existencia de una providencia que los filósofos griegos y sus discípulos latinos ya habían expresado por escrito. Pero el pueblo atribulado no se contentaba con ideas, pedía fe. Por tal motivo, las religiones orientales, impulsadas hacia el más allá, lograron tanto éxito en Roma y su imperio. El culto de Cibeles y su amante Atis, el de Isis relacionado con las estaciones, el culto a Dionisos, los viejos misterios de Eleusis con las diosas de los cereales Deméter y Perséfone. Más tarde, durante el siglo III, el de las divinidades masculinas como el Sol Invictus, que tendía la mano protectora sobre Roma y sus legiones y se relacionaba con el culto del emperador. La Roma imperial fue el crisol de todas las religiones que prometían, mediante un proceso iniciático de ritos secretos, alcanzar el misterio de la superación de la muerte y la salvación eterna. Entre ellas prosperó el cristianismo, cuya primera referencia entre los historiadores antiguos se remonta al año 100 y se halla en la persecución ordenada por Nerón contra los primeros cristianos, descrita por Tácito en sus anales en estos términos: ningún medio humano, ni regias generosidades, ni ceremonias expiatorias hacía desaparecer el rumor infamante que aquel incendio había sido preparado. Por ello, y para inhibirse, Nerón buscó supuestos culpables y castigó con refinados tormentos a aquellos que se hacían odiosos por sus abominaciones y a quienes la multitud llamaba cristianos. Este nombre viene de Cristo, a quien, reinando Tiberio, el procurador Poncio Pilatos entregó al suplicio. Reprimida al pronto, creció después esta abominable superstición no solo en Judea, donde se originó el mal, sino también en Roma, a donde fluye todo cuanto hay de detestable y vergonzoso en el mundo y se acrecienta con numerosa clientela. ¿Quién hubiera sospechado entonces que la despreciable superstición de los cristianos, como decía Tácito, se extendería a todo el mundo romano e inauguraría en la historia del universo una nueva era? ¿Cuál es la razón de que las demás religiones mistéricas decayeran, en tanto que el cristianismo siguió expandiéndose pese al rigor de su doctrina moral, hasta conseguir imponerse por medio de su institucionalización como única religión del imperio? La diferencia con el resto de las religiones orientales es que el cristianismo asienta su origen en un suceso de naturaleza histórica, la vida, pasión, muerte y resurrección de un hombre, y no en algo que se verifica en la lejana noche de los tiempos. Cristo era el Hijo del Hombre y el milagro de su resurrección tuvo lugar durante el reinado de Tiberio. El cristianismo es más humano. Jesús de Nazaret era el amigo del hombre, de los niños, de aquellos que no tienen amigos, de los pobres y los afligidos. Ofrecía la ayuda del Espíritu Santo y la compañía de Dios, y las otras religiones no ofrecían más que experiencias efímeras, solo asequibles por la vía de los sacrificios y ritos secretos. La gran promesa de la bienaventuranza eterna causó una impresión irresistible en los espíritus de sus seguidores, porque respondía a las aspiraciones del alma humana, a su inquietud ante la muerte. Pero además, al anunciar la igualdad de los hombres ante Dios, se comprende que tuviera sus primeros prosélitos y ganara multitud de fieles entre los miles de pobres del proletariado ciudadano y entre los esclavos considerados por el paganismo como animales. Estos adquirían por primera vez conciencia de su dignidad humana en el ejercicio del culto y de la vida comunitaria. Allí no existían diferencias entre amo y siervo. De igual forma otorgó una consideración especial a las mujeres de su tiempo, incluyendo a las marginadas,
enfermas y pecadoras públicas. Entre los discípulos itinerantes de Jesús se encontraban mujeres, María Magdalena, Juana, Salomé, y algo no muy común en una sociedad patriarcal. E incluso afirman que permanecieron al pie de la cruz cuando todos habían huido. Resulta también paradójico que se reconozca como primeros testigos de la resurrección a mujeres cuyo testimonio apenas tenía validez en aquel contexto social. La figura central del cristianismo, Jesús de Nazaret, también llamado Cristo el Ungido, fue un predicador judío que vivió en el primer tercio del siglo I en las regiones de Galilea y Judea, y fue crucificado en Jerusalén en torno al año 30. Los primeros cristianos fueron pescadores y gente humilde, generalmente iletrada, de modo que las palabras de Jesús y la historia de las primitivas comunidades se transmitieron por vía oral. Lo que se conoce de Jesús depende casi absolutamente de la tradición cristiana, especialmente de la utilizada para la composición de los evangelios sinópticos, los de Marco, Lucas y Mateo, redactados, según opinión mayoritaria, unos 30 o 40 años como mínimo después de su muerte. El primero en el tiempo es el de Lucas, en torno al año 60. Hay una minoría de historiadores que, haciendo una crítica radical de las fuentes, consideran que Jesús no fue un personaje histórico real, sino una entidad mítica, similar a otras figuras objeto de culto en la antigüedad. Sin embargo, la opinión mayoritaria es que se trata de un personaje histórico. Como en muchos otros casos, no existen evidencias arqueológicas que permitan verificar la existencia de Jesús de Nazaret, y los testimonios materiales referentes a la vida de Jesús son muy tardíos. No obstante, la investigación filológica ha logrado reconstruir la historia de estos textos y ha quedado demostrado que las primeras cartas de San Pablo son posteriores en unos 20 años a la fecha probable de su muerte, y los evangelios canónicos se redactaron en la segunda mitad del siglo I. También es posible datar los escasos testimonios acerca de Jesús en fuentes no cristianas, entre la última década del siglo I y el primer cuarto del siglo II, Tácito, Plinio el Joven y el historiador judío Flavio Josefo. Los evangelios son principalmente textos apologéticos, es decir, de propaganda religiosa, catequesis, cuya intención principal es difundir una imagen de Jesús acorde con la fe de las primitivas comunidades cristianas. Por ello abundan en ellos los sucesos sobrenaturales que deben considerarse expresiones de fe. Sin embargo, contienen suficientes datos acerca de Jesús, los sitúan en un marco histórico verosímil y esbozan una trayectoria biográfica bastante coherente, en general acorde con lo conocido mediante fuentes no cristianas. Se estima que Jesús nació en torno al año 4 a.C. en el ámbito campesino próximo a la localidad de Nazaret, aunque nada obsta que se trasladara allí después de su nacimiento en Belén. De su infancia y juventud existen pocos datos, y tampoco se conoce con certeza cuánto tiempo duró su vida pública. Es probable que iniciase su actividad en el año 28 de nuestra era, como seguidor de Juan el Bautista, con su bautismo en el río Jordán. Tras la ejecución de San Juan Bautista, para acusar de incesto a Herodes Antipas, inició su predicación en Galilea, seguido de un grupo de fieles de entre los cuales se escogió a sus más allegados, los 12 apóstoles o enviados, y recorrió las regiones aledañas de Fenicia, la Decápolis, Samaria y Judea. Durante los primeros años, antes de la predicación de San Pablo y de que la doctrina cristiana comenzara a transmitirse en el griego común, koiné, por los emigrados de la diáspora hebrea, los cristianos fueron considerados no más que una pequeña secta sin importancia del despreciado judaísmo, y es que la predicación de Jesús se mantuvo en líneas generales en el marco geográfico y significativo del judaísmo de su época. En diversas ocasiones Cristo proclamó su fidelidad a la ley de los hebreos. No penséis, dijo después del sermón de la montaña, que he venido a abolir la ley de los profetas, sino a darle perfecto cumplimiento. Debe recordarse que el primer mandamiento de Jesús era también el de Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. El segundo, el del amor al prójimo, como asimismo también había sido promulgado por Moisés, solo que en forma negativa. No matarás, no hurtarás, no mentirás. Cristo le confió una formación positiva. Haced a los demás lo que queréis que os hagan a vosotros mismos, y un mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Sin embargo, al profundizar sobre cuestiones éticas de importancia, Cristo entró pronto en conflicto con la interpretación que de la ley judía hacían otros grupos religiosos. Jesús reprochaba a los judíos ortodoxos de su tiempo, los llamados fariseos, que, alardeando su adhesión hipócrita a la letra de la ley, burlaran el sentido original de ella,
y, apasionándose por otras menudencias, olvidaran los puntos más graves de la ley: la justicia, la misericordia, la rectitud. Así habían convertido a Dios en un Yahvé lejano y vengativo. Jesús, en cambio, le llamaba Padre y le atribuía una bondad que alcanza al más insignificante de los suyos. Jesús enseñó también que Dios es Padre, no solo para los judíos, sino para todos los hombres, sin distinción de razas o condición social. El cristianismo no pretendía la reconstitución del mosaísmo auténtico, sino que era el nuevo paso veladamente anunciado por los profetas hebreos en la revelación progresiva de Dios. Dios es trino, el mundo fue creado por Dios a imagen de su Hijo, hecho hombre para siempre. La muerte redentora de éste ha tornado inútiles los sacrificios ordenados por Dios en la antigua alianza con Israel. En compensación, el perdón de las ofensas deberá reemplazar a la norma del tailión. Y después de esta vida no hay un indeseable letargo en el seno de la tierra, el Sheol, sino la vida a secas, gozo inmarcesible en el seno de Dios, el cielo. Los judíos observantes se habrían rasgado sus vestiduras ante el blasfemo que seriamente se hubiera proclamado divino, y es posible que, para poder predicar con cierta tranquilidad su buena noticia, el Evangelio, Jesús debió ocultar su real naturaleza, manifestándolo incluso en forma un tanto equívoca a muy contados discípulos. Tan extremos eran el monoteísmo y nacionalismo judíos que ni los más cercanos allegados a Jesús entendieron sus revelaciones cuando intentaba significarles su divinidad. Ellos creían que hablaba metafóricamente. Al revés, imaginaban como restauración del reino de David el reino por venir que Jesús pregonaba. El núcleo de la predicación cristiana es el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios que Jesús profetiza es necesario una transformación interior que alcanza todos los ámbitos de la existencia humana. Así que no se hace como un niño no entrará en el reino. Y el perdón es condición para un culto eficaz. En la predicación de Jesús tienen gran importancia sus enseñanzas éticas. El centro de la ética de Jesús era el amor al prójimo, al desvalido de que no se puede recibir contraprestación, y muy especialmente el amor al enemigo, única manera de distinguirse de los paganos que aman a los que los aman a ellos. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no hagáis frente al malvado. Al contrario, si alguno te abofetea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera litigar contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si alguno te requisara para 1 milla, vete con él 2. Da a quien te pida y no vuelvas la espalda a quien desea de ti algo prestado. Habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen esto también los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen esto también los gentiles? Sed pues perfectos como perfecto es vuestro Padre Celestial. La vida del cristianismo en este mundo tiene un carácter provisional y se orienta sobre todo a la preparación del reino de Dios, cuyo advenimiento con el fin de los días en aquel momento se consideraba inminente, la parusía. Por este motivo también la ética de Jesús enfatiza la renuncia a los bienes materiales. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Nietzsche, al comentar el Sermón de la Montaña, escribió: Cristo transmuta todos los valores hasta entonces en boga. Todo lo que el mundo alaba, Él lo reprueba. Todo lo que el mundo lamenta, Él lo considera un triunfo. La visión que Dios tiene de las cosas dista años luz de aquella sobre la cual las civilizaciones en general se han desarrollado. Aunque no se conceda credibilidad a los hechos maravillosos de Jesús que tienen que ver con alteraciones de las leyes de la naturaleza que se consideran proyección de la fe de los primeros cristianos y como tales requieren una interpretación simbólica no literal, se acepta que Jesús fue considerado por sus contemporáneos como capaz de curar ciertas enfermedades y de exorcizar demonios, lo que puede interpretarse a la luz de las creencias populares en la Palestina del siglo I. Con su mensaje de esperanza especialmente dirigido a los marginados, los pobres, los esclavos, las mujeres y los pecadores, Jesús llegó a congregar multitudes. Se han calculado hasta 5.000 personas con ocasión de la multiplicación de los panes y los peces. Otra multitud lo acompañaba cuando se trasladó a Jerusalén para celebrar allí la Pascua con sus discípulos y entró triunfalmente en la ciudad.
Las fuentes que refieren la muerte de Jesús concuerdan en que murió crucificado por orden del entonces prefecto romano en Judea, Poncio Pilatos, que la orden de ejecución de Jesús partió de la autoridad romana, lo que confirma lo que sabe acerca de los procedimientos jurídicos en las provincias del Imperio Romano, siendo probablemente condenado por delito de sedición. Un argumento en favor de esta hipótesis es la inscripción que, según los 4 evangelios, se colocó en la cruz por orden de las autoridades romanas, en la que se llama a Jesús Rey de los Judíos. Se sabe que era costumbre en la época dar a conocer mediante un rótulo la naturaleza del delito de los ejecutados. Sin embargo, esta imagen de un Jesús sedicioso no se ajusta a la visión general que del personaje se nos da en los evangelios, ya que en ningún momento se nos presenta a Jesús en confrontación directa con las autoridades romanas. Otra posibilidad es que la crucifixión de Jesús hubiese obedecido a la instigación de las autoridades judías de Jerusalén, quienes habrían presionado al gobernador romano para que ejecutase a Jesús. De hecho, esta posibilidad se ajusta perfectamente a lo relatado en los evangelios, según los cuales Jesús fue en primera instancia juzgado por el Sanedrín y sólo después conducido ante Pilatos. Las razones entonces habría que buscarlas en la acusación de blasfemia hecha por el Sanedrín, Mateos 14:63, tal vez en relación con la profecía de la destrucción del templo y por el hecho de proclamarse el Mesías y el Hijo de Dios.